Entonces, vamos a los ensayos clínicos y terapias para que veamos dónde estamos hoy. Bien, algo que a todos los que les he explicado el estudio genético les dije inicialmente es un gen, es una orden para fabricar una proteína. Cuando genotipificamos, es decir, cuando hacemos la secuenciación, lo que estamos leyendo es el gen para ver dónde está el error que está generando que la proteína finalmente no funcione o no se sintetice y el resultado es la enfermedad que presenta cada uno de los pacientes. Entonces, estoy poniendo esta diapositiva solo para introducir, claramente no les voy a dar una clase de genética, pero es importante porque tenemos terapias para corregir el ADN, tenemos terapias para corregir el ARN, que es la molécula intermediaria, ¿sí? Tenemos terapias para transformar algunas células que no son fotorreceptoras para que funcionen como si lo fueran, son terapias de optogenética, tenemos terapias con moléculas pequeñas que pueden actuar en distintas instancias para hacer distintas cosas y que permiten a lo mejor un funcionamiento mejor, y hay terapias con células también, pero en este momento no hay ninguna probada y no hay ensayos clínicos en los que nosotros tengamos interés en entrar en terapias con células, por lo menos por ahora, a pesar de que por supuesto nos interesa y las vamos siguiendo. Bien, entonces, básicamente yo voy a empezar a hablar de terapias de ADN, rápidamente les voy a decir qué terapias hay y qué están haciendo, es decir, por ejemplo, para enfermedad de Batten y enfermedad de Rett, tenemos terapias justamente para CLN5 y CLN2, justamente que son las dos que están en desarrollo, que están un poquito más avanzadas, son enfermedades sumamente serias. Y obviamente entendemos perfectamente que los pacientes tienen no solamente un target oftalmológico, sino también del sistema nervioso central. Lo importante es que se están probando Mami, probá a terapias ver si podés entrar vos, porfis. por favor, apaguen los micrófonos porque se está escuchando lo que hablan entre ustedes. Bien, entonces lo importante de estas terapias es que justamente vamos a tener acceso tanto al sistema nervioso central como en el caso de estas en particular a la cuestión oftalmológica. Son terapias que normalmente se identifican inicialmente a nivel oftalmológico y después empiezan a aparecer los síntomas generales. Hay dos empresas fundamentalmente, Neurogene y Tern, que están trabajando en esto. Tenemos a Meira GTX que tomó el ensayo de Johnson y Johnson para RPGR. Ese ensayo no alcanzó los resultados de los endpoint originales. Sin embargo, sí hubo mejorías en los pacientes. Por lo tanto, en este momento se está reevaluando para poder acceder para ver o sea, cómo se hace para mejorar la terapia y poder aplicar nuevamente a una fase 3 para ver si se puede avanzar. Quédense tranquilos, hay otra que está avanzando. ¿Sí? Pero bueno, obviamente, si bien por ahí el target de distintas empresas es para el mismo gen o para la misma terapia, por ahí no es para el mismo estadio de la patología. Por eso es que tenemos que saber que a lo mejor somos genéticamente candidatos a una terapia, pero no somos clínicamente candidatos a esa terapia porque estamos en un estadio diferente del que se necesita. Y por otra parte, acaban de tener una aprobación provisoria para una nueva terapia génica, aprobación en el marco experimental aún, para pacientes con mutaciones para amaurosis congénita de Leber por el gen APL1, que solamente va a permitir el acceso a pacientes de menos de 4 años. Por lo tanto, necesitamos que el diagnóstico genético sea muy temprano. No es que el nene es chiquito y no lo podemos hacer, lo podemos hacer con cualquier bebé. Por lo tanto, es fundamental que cuando uno nota una diferencia y el oftalmólogo nota una diferencia, ese niño tiene que ser secuenciado inmediatamente, porque la ventana de oportunidad en Luxturna es larga, pero en IPL1 va a ser muy corta. Entonces necesitamos poder aplicar tempranamente. Tenemos las terapias de 4DMT, que justamente es una terapia de investigación que utiliza un vector en particular que permite acceder a o sea, en forma intravítrea, que es un poquito más amigable que subretinal, porque se evita justamente tener que hacer una vitrectomía previamente. Pero bueno, está en fases experimentales, en fase 1-2, está avanzando para degeneración macular húmeda, para el edema macular diabético, para la RP ligada al X, para el gen RPGR y para coroideremia y atrofia geográfica. Atsena Therapeutics avanzó rápidamente con ensayos para la retinosquisis ligada al X, que está funcionando muy bien. De hecho,
están pidiendo información sobre qué pacientes tenemos para ver si están en condiciones para hacer un pre-screening para retinosquisis ligada al X. O sea, avanzó también muy bien para la maurosis congénita de Leber tipo 1, por el gen GUSI2D, y para el síndrome de Usher, acaba de arrancar para el síndrome de Usher por el gen MIO7A, que justamente es para el Usher 1B, que tenemos poquitos pacientes, pero que tenemos y ya nos están preguntando por ellos. Opus Genetics está avanzando con una terapia para BES1, para LSA5, que justamente es uno de los genes que produce amaurosis congénita de Leber por la lebercilina, está arrancando con RDH12, hay muchos pacientes con ese gen involucrado, para NMNAT1, para RO, es decir, que obviamente distintas empresas están trabajando con protocolos para distintas patologías. En el caso de Vigeneron, que es en este caso particular, es interesante esta terapia porque lo que hace es optimizar terapias génicas, es decir, el aporte es para mejorar las otras terapias génicas porque mejora o sea, la traducción, es decir, que se exprese ese gen en la célula blanco, que la administración pueda ser intravítrea o sistémica para evitar la vitrectomía, puede permitir la reconstitución de genes grandes y puede justamente actuar sobre otros genes haciendo una transactivación. Avangard acaba de iniciar el ensayo en fase 1 para genes grandes, tanto de USH2A, en el gen USH2A como en el gen, perdón, con el gen para USH1B, por MIO7A, como para Stargardt, a través de justamente unas proteínas que se llaman inteínas, que es la que permiten que se ponga, que cuando ponemos el vector viral, pongamos dos vectores virales, uno con una parte del gen y la otra con otra parte del gen, porque estos son genes muy grandes que no puede cargarlos un solo vector viral, o sea, y lo que se genera a través de esas inteínas, que el ARN mensajero se una luego dentro de la célula, pero que van a modificar justamente lo que están poniendo es ADN. Sparing Vision está avanzando raudamente en la fase 2, precisamente para el factor de viabilidad de conos, que lo que hace es sostener la viabilidad de los conos y que normalmente lo producen los bastones. En las personas con retinosis pigmentaria, los bastones se van muriendo y obviamente cada vez tenemos menos factor de viabilidad de conos. Al poner eso, al menos esto permite que los conos permanezcan funcionales, y esto es muy importante porque eso es independiente, digamos, es una terapia agnóstica, es independiente del gen que produjo la patología. Hay terapias también con CRISPR-Cas, justamente apuntando a determinadas variantes en particular, en general CEP290, el gen USH2A, el gen RO, que justamente son los genes que van a tener una serie, que son genes muy grandes y que por ahí la corrección de determinadas variantes es importante. O COAVE, por ejemplo, que trabaja para mutaciones bialélicas del gen PD6B. También hay otro grupo de Tübingen que trabaja con el gen PD6A. Yo estoy nombrando los genes porque sé que hay gente que sabe cuál es su gen y que por ahí es importante que sepa que su gen está directamente en ensayo. Acá van a ver que yo voy a poner una serie de diapositivas que tienen un cartelito amarillo que dice: pacientes de Retina Argentina participan de este ensayo. Esto es un enorme logro que hemos tenido este año y estamos fascinados con eso. Este es un ensayo de Splice Bio, después va a contarnos Valeria, que es quien participa de este ensayo, que se inicia con el estudio Polaris, con un estudio específicamente para Stargardt de evolución natural de la patología. Esto es central para saber qué es lo que tenemos que buscar en cada ensayo. Y Valeria, que ha sido aceptada en este ensayo, va a tener la opción de aplicar al ensayo de Splice Bio de terapia génica probablemente el año que viene. Así que realmente estamos muy contentos. Estos son los ensayos de Ocugen. Habrán visto que hemos hablado este año bastante sobre Ocugen. El ensayo de Ocugen para retinosis pigmentaria estuvo en fase 3. Pudimos ingresar una colección de pacientes, Vicky después les va a decir cuáles. Es muy importante el acceso, o sea, ha tenido poco y nada de efectos adversos. Por supuesto, después la reacción individual a cada terapia es particular, pero en principio justamente o sea, se evalúan con el Mobility
Identity Test, y obviamente han entrado en dos ramas pacientes que tenían mutaciones en el gen RO y por otro lado pacientes que tenían mutaciones en distintos genes. Hemos tenido pacientes tanto para los distintos genes como agnóstica como para el gen RO, y hemos tenido pacientes que han ingresado tanto en el Valley Eye Institute en McAllen como en Bascom Palmer Eye Institute en Florida. Al mismo tiempo, hemos tenido pacientes que ingresaron en las terapias en OCU410, que es de la misma empresa, pero para Stargardt, y obviamente estos pacientes están viajando, van a tener la experiencia de algunos que acaban de volver, algunos que se aplicaron, otros que no fueron, no ingresaron. La idea es que ellos puedan contarles la experiencia que tuvieron, y fundamentalmente la idea es que justamente OCU410, al tener una plataforma muy parecida a la de OCU400, pasó desde la fase 1, directamente la FDA autorizó una fase 2-3, con lo cual probablemente avance más rápidamente esta terapia porque ya se sabe. Sí, claramente ya se vio que justamente pueden digamos, funcionar, y es bastante amigable la terapia con respecto a los efectos adversos. Así que la verdad que estamos muy contentos de haber podido ingresar pacientes. También pudimos ingresar pacientes en Beacon Therapeutics, en la terapia para el gen RPGR ligado al X en Bascom Palmer, el ensayo VISTA. Tenemos 4 pacientes que fueron evaluados, de los cuales entraron 2, que también van a estar aquí contando su experiencia, y que realmente están muy bien. Fundamentalmente hemos participado, yo ya les contesto muchas veces, pero hemos participado en el desarrollo que se realizó durante los últimos 20 y pico de años en Luxturna, sobre todo en el tema de secuenciación de pacientes, porque fuimos la primera asociación en el mundo en secuenciar pacientes para detectar pacientes candidatos a Luxturna. De hecho, en Argentina tenemos, de los 25 pacientes que por estadística deberíamos tener, tenemos identificados 19 pacientes que están en nuestra base de datos, y el martes de esta semana se aplicó el segundo ojo al séptimo paciente. Sin embargo, necesitamos muchísimo apoyo y necesitamos ser representativos de los pacientes, porque por primera vez un juez nos negó un amparo, y esto lo vamos a tener que recusar, porque no se le puede negar un amparo para una terapia de este calibre a un niño, ¿sí? Que cumple con todas las condiciones para poder participar. Por lo tanto, realmente para nosotros es fundamental que la participación de ustedes, porque si no, nosotros no representamos a nadie. O sea, nos conocen a uno o dos, no es esa la idea. La idea es que si tenemos que abordar acciones más intensas para lograr cambiar estos derroteros, los vamos a necesitar. En el 2018 tuvimos pacientes que entraron en el ensayo de neuropatía óptica de Leber para pacientes con neuropatía óptica de Leber, justamente en China, que están muy bien y que los seguimos evaluando y que realmente están muy bien. Actualmente ese ensayo está detenido, pero avanzó una nueva fase 3 en el ensayo de GeneSight. Ya nos contactaron para evaluar pacientes que pueden ingresar. Obviamente las condiciones no son exactamente las mismas que las que pedían el grupo de China, son un poco más restrictivas, pero estamos realmente muy entusiasmados porque por lo menos vamos a tener la posibilidad de ingresar pacientes en el ensayo fase 3 de GeneSight, ya con condiciones distintas que las que se hicieron los otros, pero que vamos a poder seguir trabajando con esta patología para que haya acceso a los pacientes. A partir de aquello voy a hablar de la molécula intermediaria. Acuérdense que el ADN se copiaba en el ARN, y el ARN es lo que se traducía en proteínas. Hasta acá veníamos modificando el ADN. Bueno, a partir de aquí lo que se va a modificar es el ARN. Y vamos a utilizar técnicas diferentes, porque lo que se va a utilizar son técnicas para abordar al ARN mensajero, ¿sí? Van a corregir a la molécula intermediaria. Por ejemplo, el ensayo de Pick, que trabaja para PRPF31, justamente un tipo de retinosis pigmentaria que es de tipo dominante, ¿sí? Y para OPA1, que es una de las atrofias ópticas de tipo dominante. Por lo tanto, es un ensayo que estamos mirando con mucho cariño, lo mismo que del de Ray Therapy, que es para retinosis pigmentaria y para coroideremia, que están recién entrando en fase 1, pero que tienen también un abordaje más tipo, esta diapositiva me quedó mezclada, es más tipo optogenética, que se los voy a contar después.
En el ensayo de Sepulvio habíamos ingresado en la etapa anterior del ensayo las historias clínicas de varios pacientes. El ensayo en ese momento se detuvo. Finalmente TEA resucitó este ensayo está avanzando. En este momento estamos teniendo pacientes que están viajando la semana que viene para aplicarse, digamos, para un ensayo que es sumamente puntual, porque no es solamente para el gen CEP290, sino para una mutación en particular, por lo cual imagínense que hay poquitísimos pacientes en cada país. Nosotros tenemos 4, de los cuales 2 están en condiciones de acceder. Uno de ellos está viajando la semana que viene. El otro ensayo de Sepulvio es para USH2A, para los pacientes que tienen variantes en el exón 13. Por esa razón, cuando se hizo el ensayo de OCU400 para la parte agnóstica, nosotros incluimos algunos pacientes que tenían variantes en USH2A que no tenían las variantes en el exón 13, porque sabíamos que iba a volver a analizarse este ensayo específicamente para los que tienen las variantes en el exón 13 del gen USH2A. Bueno, eso se está reevaluando porque este ensayo está reiniciando, así que probablemente nos contactemos con esos pacientes y con otros nuevos con esas características en breve. El ensayo de Acidian, que es un ensayo que se está desarrollando para Stargardt, es muy interesante también y justamente lo que hace es incluir una molécula que lo que va a generar es una parte del gen ABCA4, no todo el gen, porque todo el gen es muy largo y no entra en los vectores virales, pero va a introducir la primera parte, es decir, es un gen que tiene 50 exones, van a entrar los exones del 1 al 22, por eso por eso identificamos los pacientes que tenían las variantes del 1 al 22, que son un porcentaje pequeño de pacientes, y justamente este ensayo está avanzando, es muy interesante porque lo que produce es que le cambia la primera parte al gen, la otra parte se utiliza la que tiene el paciente y de esa manera puede producir la proteína correcta. Es realmente muy interesante y o sea, justamente ya tenemos pacientes identificados para este ensayo. Con respecto a las terapias optogenéticas, son terapias diferentes, es decir, son terapias que se aplican en pacientes que están más afectados, o sea, ya con muy pocos fotorreceptores o sin fotorreceptores. Son estos pacientes que tienen visión luz o que ya casi ni siquiera tienen visión luz. Entonces, el objetivo, como ya no tenemos fotorreceptores a los que podamos corregir, lo que se aplica en el enfoque optogenético es justamente, el objetivo es justamente introducir moléculas que permitan que las células que están por debajo de los fotorreceptores puedan usarse como si fueran fotorreceptores. Es decir, se van a introducir genes de canal rodopsina, no importa el nombre. Hay distintas formas de hacerlo porque hay distintas empresas que los están haciendo diferente, pero este es un enfoque sumamente interesante. Se puede combinar en algunos casos, porque como no lleva vector viral, se puede combinar con otros enfoques que sí llevarán vector viral para complementar el avance, y es muy promisorio para los pacientes que están más afectados. Por eso es que es muy importante el análisis de estas terapias, porque va a ser gente que por ahí no pueda acceder a otros ensayos porque su visión está muy deteriorada, pero esto le va a permitir generar una nueva opción visual diferente, con un mecanismo diferente. Uno de los ensayos también es de GeneSight, ¿sí? Que ya venía trabajando desde la pandemia, publicando los primeros casos en particular. Y el otro caso de estrella que todo el mundo escuchó y por el que todo el mundo pregunta es el de Nanoscope, que terminó la fase 2b/3, ¿sí? Y que ya tiene un primer ingreso en FDA para una aprobación tipo Fast Track, y para el cual estamos trabajando desde hace 4 años a ver si logramos finalmente que nuestros pacientes accedan. Calculo que vamos a lograrlo, así que la realidad es que calma, que vamos a tener opciones para todos. Las terapias con pequeñas moléculas en muchos casos son a través de medicaciones orales. Alkeus es para atrofia geográfica y para Stargardt y es vía oral, con lo cual básicamente no se está tocando el ojo, y lo que buscan estas terapias es modificar el mecanismo químico de acumulación de productos de desecho en el ojo para que no se acumulen y evitar el avance de la patología. Son sumamente interesantes. Normalmente este tipo de terapias son más
indicadas para pacientes que están más en el inicio, pero también tenemos una distinta oferta para distintas posibilidades en distintos pacientes. Lo mismo el Tinlarebant, que es la terapia de Belite Bio, que justamente también es una terapia oral que acaba de cerrar el ensayo en fase 3 Dragón con muy buen resultado, pero estamos hablando de pacientes que están muy en el inicio de la patología. Es decir, cuando la patología ya está muy avanzada, esto ya el producto que se acumuló ya se acumuló, por lo tanto como no lo vamos a estar eliminando, en realidad están pensadas para pacientes más iniciales, hermanos de pacientes, primos de pacientes, miembros de la familia. Por eso hay que pensar globalmente a cada familia. Cuando aparece alguien en una familia hay que pensar quién más está en el entorno. Lo mismo que lo que decía antes de la neuropatía óptica de Leber. Tenemos también el ensayo de NACA, justamente, que no es NAC, no es justamente la N-acetilcisteína, ¿sí? Que es la que se vende para deporte, ¿sí? Sino es la N-acetilcisteína amida, que es un producto que es mucho más eficiente que la que se vende para deportes, ¿sí? Y que ahora está cerrando su ensayo en fase 3 y tiene muchas ventajas sobre la otra. La otra no pasa la barrera hematoencefálica, por lo tanto tampoco entra al ojo, con lo cual estamos tomando un producto, si estamos tomando la que no es amida, o sea, la que no es NACA, es decir, básicamente es un antioxidante en general, pero no va a entrar al ojo. La que sirve para entrar al ojo es esta, que es la que se está probando. Así que calma, porque esto es un antioxidante que vamos a tener para probar, y que tiene mayor permeabilidad y que está funcionando bastante bien para sostener. Estamos hablando que estos sostienen, estos no curan las patologías. En este orden de cosas, algo que prácticamente en este grupo todos toman, Retigen, justamente son pequeñas moléculas que estamos poniendo para mecanismos compensatorios de la retina. Esto no es un ensayo, esto lo estamos haciendo y justamente eso es lo que nos ha permitido que nuestros pacientes estén en mejor condición clínica que los de otros países para acceder a las terapias por las que estamos poniendo poner. Piensen que el uso de filtros y de suplementos a lo largo de estos años ha permitido que las retinas de todos nuestros pacientes evolucionen más lentamente y eso da margen para poder aplicar a distintas terapias. Así que realmente, y estos somos los únicos en el mundo, porque estos son productos que hemos diseñado nosotros. Endógena es otra molécula pequeña que lo que hace justamente también es un tratamiento agnóstico, está muy en el inicio, hay que esperarlo, pero justamente lo que hace es estimular que células madre que van a dar origen a fotorreceptores y que dejan de funcionar a medida después de que nacen las personas, que se puedan estimular para que generen nuevos fotorreceptores. Kiora tiene otro mecanismo también tipo optogenético, con luz apagada, con luz encendida para trabajar a nivel justamente de las células ganglionares, que son las que quedan, o sea, así como las bipolares, cuando ya no tenemos fotorreceptores. Algunas terapias de células madre siguen avanzando, pero están todavía en fase 1 o 2. Hay que esperar. Siempre que hablamos de células madre, podemos correr riesgos que no son los mismos que se corren en otro tipo de terapias de avanzada. Por lo tanto, mientras esto no esté realmente más probado, no vamos a avanzar por aquí. Lineage es otro, o sea, que es de Genentech, justamente también es una operatoria a través de células madre, que justamente lo que va a hacer es trabajar en particular con degeneración macular por la edad. Yo no puse todos los ensayos de degeneración macular por la edad porque no es el grupo que está escuchando en este momento, pero tengan en cuenta que también para eso hay un montón de opciones. Lo mismo que las terapias de Astelias con células madres, justamente para poder reemplazar células del epitelio pigmentario cuando ya no funcionan. Los ensayos que está desarrollando desde hace muchos años Valeria Canto Soler para que las células madre sean un modelo de trabajo, o sea, que se puedan utilizar para probar fuera del paciente lo que ese paciente podría hacer. Y obviamente los dispositivos de visión artificial, que ya algunos conocían, obviamente el Argus 2, que se discontinuó y lamentablemente dejaron colgado. Por eso tenemos mucho cuidado con estas cuestiones. Actualmente se utilizan algunos que son más apuntándole directamente no a poner el dispositivo en el ojo, sino a poner un dispositivo cortical, es decir, que acceda a la parte occipital del cráneo y que refleje en el ojo.
Hay un montón de dispositivos de este tipo en desarrollo. A nosotros nos gusta mucho este dispositivo que es Bionic Sight, que se diseñó en base a que el grupo de la doctora Gina Nirenberg encontró el algoritmo que permite transmitirle de los fotorreceptores a las células ganglionares cómo es la imagen. Entonces, al reproducirlo a través de un dispositivo, eh, digamos, tecnológico, lo que permite es que ese chip sea más claro en la visión que lo que son otros dispositivos. Por supuesto, está en fase 1 o 2, hay que esperar. Pero realmente tenemos muchas posibilidades para avanzar. Realmente, este nos interesa en particular porque justamente la forma de visión que permite es muchísimo más amigable y un poco más precisa. Básicamente lo que importa en este punto es que tengan en cuenta que las terapias han surgido como tratamientos sumamente prometedores. Hay muchísimas en marcha. Hay varias que ya han mostrado diferencias significativas, tanto en la agudeza visual como en la preservación general de la retina. Se administran en forma segura, o sea, la vitrectomía es una cirugía que es una cirugía habitual, que tiene todos los riesgos de una cirugía. De esto va a hablar Vicky, no me voy a meter, por eso hay que saber con precisión qué es lo que uno está haciendo y cuál es el riesgo que corre, y saber específicamente que está en las manos de la gente que puede corregir los riesgos que uno corre, ¿sí? Porque esto no es menor, no es lo mismo ir a un centro que a otro. Hay muchas opciones muy interesantes, pero que no están bajo revisión, y la realidad es que el paciente cuando entra directamente a la página eso no lo sabe. Entonces, por eso es que decimos no entren directamente a las páginas de los laboratorios, sino que pregúntennos, porque nosotros estamos entrando directamente con los que están ensayando las terapias. Por lo tanto, tenemos más información para saber si algo es más seguro o hay que esperar. Lo mismo, los ensayos, esto nos ha permitido evaluar ensayos en distintas fases y monitorear los resultados, guiar ensayos seguros, o sea, evaluar el potencial de cada tratamiento y los riesgos posibles, y justamente que esto sea tan riguroso por la FDA que diga esto no se aprueba, esto sí se aprueba, esto se tiene que controlar. Esa es la última defensa del paciente. La desesperación por llegar a una cura o sea, es comprensible, pero arriesgarse porque sí no es comprensible, porque la realidad es que justamente, yo siempre digo lo mismo, los ojos no los tenemos en un frasco, los tenemos puestos. Por lo tanto, claramente el ensayo tiene que asegurarnos que no volvemos peor de lo que estábamos, o por lo menos que recuperamos nuestro estadio anterior. Por lo tanto, realmente esto recién empieza. Yo les hice un panorama general para que sepan todo lo que hay dando vueltas. Ahora nos vamos a centrar, ahora si quieren tomar aire y un vasito de agua, yo voy a tomar voy a aprovechar para tomar un vasito de agua. Yo cierro mi presentación acá. Victoria les va a contar sin una presentación para justamente agilizarles la vida y que no tengan que estar mirando lo que está en la pantalla, pero les va a contar un protocolo que es fundamental, que diseñamos en Retina Argentina, que es el protocolo de Escuela de Pacientes, que es único en el mundo y que justamente es lo que nos está permitiendo que los pacientes accedan a los ensayos clínicos sabiendo exactamente a qué se exponen, ¿sí? Y que puedan tomar las decisiones correctas en función de eso en base a su decisión personal.